se manifieste. Que Dios, vivir en esa sobrenaturalidad de Dios y vivir creyendo en los milagros diarios. Si no, nos es muy fácil volver para atrás. Yo, si no tengo los milagros de Dios diarios a mi vida, me es muy fácil irme a lo fácil. Me es muy fácil no ir en contracorriente. Porque literalmente la vida no está hecha para vivir de manera recta, como dice la Biblia, ¿no? ¿Qué nos impulsa o sea, la sociedad a vivir? Dejarnos llevar a lo fácil. Y yo, para ir en contra de corriente, para ir esforzándome, ¿qué necesito? Los milagros de Dios al lado mío. Y si su presencia no está, pues ¿quién podrá aguantar? ¿Quién puede llegar a la meta? Si Dios no está, ¿quién puede llegar? Bueno, me gustaría que pudiéramos orar antes de empezar, que Dios esté en medio nuestro, porque si Dios no está en esta mañana, en vano hablo yo, ¿sí? Vamos a orar. Señor, necesitamos que tu presencia esté aquí hoy. Necesitamos, Señor, gracias porque tú has estado en medio nuestro, en la alabanza. Pero hoy necesitamos que tú abras nuestro entendimiento y que tu presencia, Señor, sea la que respalde, Señor, las palabras que yo voy a decir, Señor. Ruego, Señor, que no sea yo hablando con mi humana sabiduría, sino que sea tu sabiduría, Señor, a través de mi vida, tu gracia respaldada, Señor, con tu presencia, Señor, y también, Señor, con la sobrenaturalidad que tú eres, Señor, que viene de ti, papá. Te bendecimos, Señor. Amén. Bueno, pues la semana, como Dori decía, la última vez que yo hablé fue un martes y hablé sobre el tabernáculo. Y creía que era algo muy importante que viéramos para yo poder seguir hablando. Entonces, algo que creo que lo comenté el martes, que lleva en mi corazón muy fuerte, es cómo puedo enseñar yo a mis hijos el temor de Dios. Es algo que llevo mucho tiempo con esa idea, digo, Señor, ¿cómo puedo enseñar? Porque la Biblia habla de que las personas de los últimos tiempos son personas malas. Y te vas a Romanos 3 y te deprimes. De Romanos 3, del 10 en adelante, está explicando cómo es el hombre de hoy en día. Y es malo, hace cosas malas, su lengua es engañosa, tiene veneno. Bueno, y finalmente acaba en Romanos 3:18. Hoy voy a decir muchos versículos y si los apuntáis mejor, porque si no va a ser la predicación interminable. Pero entonces, llego al Romanos 3:18 y dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En la Nueva Traducción Viviente dice, no tienen temor de Dios en absoluto. Y eso es lo que resume las personas de hoy en día. Son personas sin temor. Hoy en día no hay temor a las autoridades. Cualquiera puede coger y darle una mala contestación al médico, ¿no? Y es una autoridad. Cualquiera puede coger y decir, te denuncio a un policía, ¿verdad? Bueno, ya no hablar de los profesores. Cualquier padre tiene la autoridad para darle un repasón al profesor y ya está, y no pasa nada. ¿Cómo voy a enseñar yo respeto a mis hijos, respeto a alguien que no se ve, a alguien invisible, si no hay no hay respeto a lo visible, a una señal de tráfico? ¿Cuántos nos saltamos los semáforos en rojo? Eso es una autoridad, ¿no? Digo caminando, en coche ya sería más grave. Caminando. Bueno, entonces, y yo decía, ¿cómo enseño a mis hijos a tener temor de Dios? Porque dice la Biblia que el temor de Dios es para vida. El temor de Dios no es algo malo, es para vida. Hay dos tipos de temor. Hay un temor que es el que nos paraliza, nos bloquea, y es ese temor que, por ejemplo, yo de pequeña tuve un accidente y yo me quedé traumatizada por ese accidente, y yo durante años, cada vez que me subía a un coche, yo temblaba, yo sudaba, se me engarrotaba bueno, era horrible. Yo lo pasaba muy mal, hasta el punto de que yo prefería no irme de vacaciones por no irme en un coche. O sea, para mí era un lastre muy grande. Y ese miedo es malo. ¿Por qué? Porque me paralizaba. Mi calidad de vida estaba totalmente a nivel del coche. Yo era feliz si no estaba en coche cerca.
Poco a poco lo he ido cambiando, ¿no? Dios me ha ayudado. Pero bueno, esas cosas, ese es un miedo que paraliza. Pero luego hay otro miedo que es el bueno. Y es el miedo que nos ayuda y nos preserva. ¿Verdad que es un buen miedo decirle, Mateo, ten cuidado, no pases en rojo? ¿Ese miedo es bueno o es malo? Es bueno. Que tenga un poquito de miedo viene bien para que no lo maten, ¿verdad? Cuando yo era pequeña y tenía un poco de miedo al examen, ay, voy a suspender. ¿Era bueno o era malo ese miedo? Era bueno porque me decía, venga, ponte a estudiar. Era un miedo que me ponía a hacer algo, me activaba. En cambio, si llega al punto del miedo, ya se pasa al punto de decir, llego al examen y me quedo en blanco, entonces ese miedo, ¿cómo es? Malo. Entonces hay un miedo bueno y hay un miedo malo. Y cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando de un miedo bueno. Dice la Biblia que el temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová es una herencia de las cosas más buenas que podemos enseñar a nuestros hijos. Porque los va a ayudar a conocer a Dios. Entonces, entendemos el miedo a Jehová por preocuparnos por no fallarle. Tener miedo de Dios en la Biblia, estamos hablando de, uy, no, Dios me va a destruir. A veces tenemos el concepto católico de, Dios está ahí mirándote y a ver cuántos castigos te va a poner y cuántas penitencias, pero no es ese el temor de Dios. El temor de Dios es, Señor, no quiero fallarte. Te amo tanto que no quiero defraudarte. Ese es el miedo, ¿no? Es decir, tengo miedo a defraudar a Dios, ¿sí? Y ese miedo hace que yo me esfuerce. Entonces, pensando en el miedo y todo esto, les he hablado a los niños, les hablo del tabernáculo, como hablé con vosotros, de los rituales que había que hacer. Me acordé también de las parteras. En Éxodo 1:17 vemos cómo cuando el faraón le dijo a las parteras, porque estaban creciendo mucho el pueblo de Israel, les dijo, matad a todos los niños varones que nazcan. ¿Qué hicieron las parteras? ¿Le hicieron caso? No. Dice la Biblia, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces hay un miedo que nos libra de hacer lo malo, que nos libra de hacer cosas malas, terribles, necias, perversas. Y ese es el miedo de Jehová, el miedo a Dios. Entonces el temor de Dios es algo indispensable. En todo cristiano tiene que haber este miedo, este temor. Y ahora vamos a entender, es básico para conocer a Dios. Si no hay temor, no podemos conocer a Dios, ¿sí? Entonces, finalmente, después de darle mucha vuelta para arriba y para abajo con este tema, llegué a 1 de Samuel 4. Y es lo que hoy os quiero compartir. Es lo que hoy os quiero transmitir, ¿no? Y cómo vamos a hablar un poco del temor. Hace tiempo, en las iglesias, cada vez que se leía la Biblia, la gente por respeto se levantaba. Entonces yo os voy a pedir que vamos a hacer algo diferente. Vamos a ponernos de pie, en señal de respeto, porque son cosas que a veces son hábitos que perdemos, pero yo creo que nos vendrían muy bien. Entonces, el que tenga Biblia, que coja su Biblia y abra en 1 de Samuel. Vamos a leer todo el capítulo, es un poco largo, pero creo que es bueno. Hay cosas buenas dentro de la liturgia cristiana. Entre ellas es, por ejemplo, levantarnos cada vez que leemos la palabra. Otras cosas, aprendernos a leer bastante, porque cada vez reducimos más la lectura y al final nos quedamos con un texto fuera de contexto y al final ya es difícil entender, ¿no? Todo lo que quiere decir el Señor. Así que empezamos en 1 Samuel 4 y dice: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. ¿Os acordáis del arca? El arca del pacto de Jehová,
para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo que la tierra tembló, ¿no? Entonces lo escuchan los filisteos y empiezan a tener miedo. Dicen, ¡oh! Ha llegado Dios al campamento. Ellos asociaban el arca a Dios. Vamos a saltar al versículo 10. Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Jehová fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en medio del pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Lo que pasó, os podéis sentar, lo que pasó fue una desgracia. Fue una desgracia, y es que la gloria de Dios no estaba. Y la nuera de Elí lo describía muy bien con el nombre que le pone al hijo, ¿no? Le dice Icabod. Y no estaba, pero se dieron cuenta muy tarde, porque la realidad es que ya hacía mucho tiempo que la gloria de Dios no estaba en medio del pueblo. El problema es que ellos habían asimilado el arca con la presencia de Dios, que durante mucho tiempo fue así. Pero, ¿en qué momento la gloria de Dios se había marchado? ¿En qué momento? Y a veces puede pasar que funcionamos en automático y durante un tiempo estuvimos muy cerca de la gloria de Dios, pero ¿qué ha pasado? ¿Funcionamos en automático? Puede ser que la gloria ya no esté y no nos hayamos cuenta o seamos los últimos en darnos cuenta. Fijaros, Israel se pregunta en el versículo 3 del capítulo, dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Están extrañados como diciendo, hay que ver si hemos traído el arca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que no ha funcionado? Ellos estaban diciendo, si hemos traído el arca, ¿por qué nos ha herido Dios? ¿Por qué? Estaban extrañados. Y es que no se estaban dando cuenta que hacía mucho tiempo que la gloria ya no estaba. Y a veces lo que pasa es que podemos ir transgrediendo límites, ¿sí? Podemos ir cruzando límites y nos acostumbramos a estar en lugares donde no debemos y Dios no va a ser violentado. Entonces, donde hay pecado, Dios no va a estar. ¿Os acordáis del tabernáculo? ¿Alguien podía entrar al lugar santísimo? No. Nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Si entraba el sumo sacerdote y lo hacía de cualquier manera, ¿qué pasaba? Moría. Entonces, Dios
o los mata a todos, o su presencia, ¿qué pasa? Se retira. ¿Y qué pasa? Que a veces podemos ir transgrediendo cosas pequeñitas, vamos transgrediendo, pero ¿sabéis qué pasa? La gloria de Dios se aleja. Y esto últimamente me estaba bombardeando mucho el corazón, porque nos interesa estar con la gloria de Dios, ¿no? Sí. Si no tenemos la gloria de Dios, hemos dicho que no vamos para ningún lado, ¿verdad? No podemos vivir en contra de la corriente si Dios no está con nosotros. Y de verdad, sentía algo muy fuerte de decir, respetemos, tengamos temor de la presencia de Dios. Tengamos temor, porque una vez se marcha la presencia, si Dios no está, hay catástrofe. Si Dios no está, todo empieza a ir mal. Y fijaros, la iglesia no es una democracia. La iglesia, según el sueño de Dios, es una teocracia. ¿Qué es eso? ¿Que el que manda quién es? Dios. Ya está. No se trata de venir a decir, pues yo opino aquí, yo opino allá y yo. ¿Quién manda? Dios. Eso fue lo que Dios diseñó para el pueblo de Israel. ¿Se consiguió? ¿Qué pidieron? Un rey. Y así les fue. El primer rey Saúl, ¿verdad? ¿Pero qué era? ¿Pero eso era lo que Dios quería? ¿Eso era el deseo de su corazón? ¿Qué quería? Dios estar en medio del pueblo. Ahora, ¿qué pasó? Que el pueblo no quiso. Y también no quiso, ¿por qué? Porque le dio miedo estar tan cerca de la presencia. Ahora lo vamos a ver. Realmente, si tu corazón no está preparado, tú huyes de la presencia de Dios. Entonces, sin la presencia de Dios hay catástrofe. Os voy a poner un poco en ambiente, ¿no? Los primeros capítulos de Primera de Samuel, el primer capítulo habla del nacimiento milagroso de Samuel. Samuel fue el último juez. Entonces, venimos de una época que se llama la época de los jueces. Y en esta época, ¿qué pasaba? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Nadie hacía caso de nada. Y entonces entraron en una decadencia moral tremenda. Empezaron a hacer barbaridades, cosas que era salvajismo casi. ¿Por qué? Porque empezaron a copiar a los pueblos de su alrededor. Cosas que dices, no, eran antinaturales. Bueno, hay pasajes de jueces que es mejor leerlos con cuidado, ¿no? Porque te hacen daño ver tanto salvajismo. No había respeto a la vida, no había respeto a las relaciones sociales, ni conyugales, ni nada de nada. Bueno, era todo. ¿Y todo por qué? Por copiar a los pueblos de alrededor. Dios quiso que Israel fuera un pueblo apartado, diferente. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel constantemente? Queremos ser como los otros. Y así acabaron. Queremos tener un rey como los demás. Queremos tener a alguien visible a quien ver. Y entonces constantemente era una lucha. Querían ser como los demás. Entonces, es un momento de mucho salvajismo, es un momento en el que hay una lejanía espiritual a nivel de todo el pueblo, pero también lo podemos ver incluso en el liderazgo. Elí, en el primer capítulo de Primera de Samuel, Elí confunde a Ana, la madre de Samuel, con una mujer ebria. No se daba cuenta que Ana realmente lo que estaba era, dice la Biblia, derramando su corazón delante de Dios. Entonces había como un adormecimiento en cuanto a discernir lo que estaba pasando a nivel espiritual. Más adelante en el capítulo 2, el versículo 12 dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y entonces empieza a describir todas las cosas que hacía y era terrible, era muy feo. Tenéis tiempo para leerlo. Y acaba en el versículo 25 y dice, no oyeron la voz de su padre. No se escuchaba la voz de las pocas autoridades que quedaban espirituales. No se escuchaba. Y eso es una alerta para nosotros. Nosotros somos capaces de escuchar la voz de los pastores, la voz de las autoridades que Dios pone. Porque a veces decimos, bueno, a ver, muchos dicen, yo tengo mis pastores de mi país
Si tú vas al médico, ¿a cuál vas? Y te duele, tienes yo qué sé, una otitis, ¿vale? ¿Te vas a ir al médico de España o al de tu país? ¿A qué médico vas a ir? ¿Por qué a veces caemos en estas cosas? Y nos cuesta tanto asimilar el consejo. ¿Por qué tengo que empezar a debatir? ¿Entendéis? Dice la Biblia que ellos no escucharon la voz del sacerdote Elí. Y Dios determinó matarlos. Entonces, tengamos no sé cómo explicarlo, ese respeto por asimilar el consejo. Fijaros, a veces decimos, es que esto no es espiritual. ¿Qué en tu vida no es espiritual? ¿Hay algo espiritual y algo total? ¿Está todo dividido? O sea, ¿hay algo espiritual y algo carnal? ¿O todos somos algo integral? Somos un conjunto integral. O sea, yo no tengo mi parte espiritual, que solo es la espiritual, y mi parte de mi vida normal. No. El consejo te va a afectar en lo espiritual y en todo lo demás, ¿o no? Entonces, Dios nos ayude a entender que necesitamos hacer caso del consejo. Fijaros, seguimos en el capítulo 3. En el capítulo 3 se ve como Samuel era un niño, tenía más nitidez espiritual que las personas del sacerdocio. ¿Cuánto le costó a Elí darse cuenta que Dios estaba llamando a Samuel? 3 veces. Perdón, estoy dando por entendido que muchos sabéis la historia, si no vais después de deberes, ¿eh? ¿Cuántas veces tuvo que Dios llamar a Samuel? 3. Para que al final él dijera, mira, si la próxima vez te llama Dios, es Dios. No es que tú estás soñando ni... Vemos entonces que la época de jueces es una época de alejamiento espiritual muy grande, muy grande. Y en esa época, saliendo de esa época, acordémonos, Samuel es el último juez, saliendo de esa época es que vemos esta historia. Entonces, se habían alejado tanto que ya la presencia de Dios no estaba en medio del pueblo. ¿Qué pasó? Los enemigos, vamos a ver, en el mapa Israel no es nada, en comparación con todos los enemigos que tenía alrededor. Israel era un pueblecito chiquitito. ¿Qué era lo que los hacía fuertes delante de los enemigos? La presencia de Dios. A la que la presencia de Dios no estaba, todos los otros enemigos los superaban en fuerza y en todo lo demás. Y ellos fueron a la batalla, pero se olvidaron que la presencia ya no estaba. Ya no estaba. Entonces, fijaros, dice la Biblia que se encontraron, vamos a traer el arca de Dios. Ellos tuvieron así alguna luz y dijeron, a traer el arca de Dios. Y no se les pasó por la cabeza pensar, pero ¿se puede coger el arca de Dios de cualquier manera? ¿Podemos entrar al lugar santísimo? ¿Os acordáis de lo que explicamos el otro día del tabernáculo? ¿Podemos entrar? Fijaros, estaban Ofni y Finés, que se supone que eran los sacerdotes que estaban allí, ni ellos cayeron. ¿Y si no escucharon a Elí? A lo mejor Elí estaba allí y dijeron, oye, pues esto no sé yo si es... Y se saltaron las reglas. ¿Consultaron a lo mejor con Elí? A lo mejor no, probablemente no. Y muchas veces la falta de conocimiento lleva a la falta de temor. La falta de temor lleva a saltarnos principios, saltarnos leyes que violentan la presencia de Dios. ¿Cómo es que el pueblo de Dios se quedó sin la presencia de Dios? Porque ya no conocían, no tenían temor. ¿Y cuáles son las faltas de temor? Capturaron el arca, los filisteos consiguieron más terreno, es decir, conquistaron más,
Y eso es lo que pasa cuando la presencia de Dios no está. El enemigo toma control de más terreno de nuestras vidas, más áreas. Cuando la presencia de Dios no está, hay vergüenza. Los israelitas salieron huyendo. Hay dolor, hay pérdida. Eso es lo que pasa. Y fijaros, el nombre de Dios, la gloria de Dios, por así decirlo, ¿cómo quedó? ¿En gloria o en vergüenza? El arca de Dios fue capturada y llevada a otro pueblo. Y muchas veces cuando nosotros no andamos delante de Dios en temor, no damos gloria al nombre de Dios. Somos oprobio y vergüenza al nombre de Dios. Y en esta mañana te quería preguntar, ¿estás perdiendo terreno en alguna área de tu vida? ¿Tu vida está dando gloria a Dios? Más consecuencias. Fijaros, hubo muerte. Murieron, dice la Biblia, 50.070 hombres. 50.070. Imaginaros, mujeres viudas, niños huérfanos. Fue un desastre, fue una catástrofe. Todo por no saber. Fijaros, el saber que con las cosas de Dios no se juega no es una opción. Si tú sabes que hay pecado en tu vida, o si tú sabes que te has saltado algún límite, o hay algo que no está bien, no dices, uy, ya me lo pensaré. No es una opción. Si lo sabes, es una condena. Entonces, Dios nos ayude a tener muy presente que Dios es santo. Es santo. Mirad, no podemos pasar la Santa Cena, tomar la Santa Cena y decir, bueno, es que le falta respeto a mi marido, pero mira, yo voy a tomarme la Santa Cena igual. O, por ejemplo, sé que tengo deudas y hago como si no las tengo. O sea, cuando dice la Biblia, cada vez que vengas a la mesa del Señor, evalúate. ¿Por qué? Porque pueden haber límites que te has saltado y que tienes que reestructurar. ¿Entendéis? O sea, hay un tiempo para ordenar nuestra vida, pero no podemos estar 10 años con los mismos pecados con los que conocimos al Señor. No sé si me seguís, ¿sí? Dios nos tiene que ayudar a cambiar. ¿Y sabéis lo que nos ayuda a cambiar? El temor de Dios. Si no es por el temor, ninguno de nosotros dejaríamos de pecar. Ninguno. Fijaros, ¿yo por qué no robo un coche? Porque sé que si lo robo, ¿qué pasa? Voy a cárcel, ¿no? Mis hijos, ¿por qué me tienen un poco en cuenta? ¿Por qué le digo a Sofía haz esto y teóricamente lo hace? ¿Por qué? Respeto. Por respeto, pero más allá del respeto, ¿qué es lo que hay? Ellos saben que yo tengo autoridad para castigarlos o no. Vamos a ver, Sofía no es que me tenga un respeto de adoración. Sofía dice, mira, si yo no lo hago, mi mamá me deja sin tele, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace separarnos del pecado? El temor de Dios. El temor de Dios. Tenemos que decir, Dios, danos temor. Danos temor. Y sí, ¿de qué manera podemos temer si no conocemos a Dios? Vamos a ver, por ejemplo, mi hija me tiene miedo, respeto, porque ella sabe que yo la puedo castigar. ¿Yo cómo voy a temer a Dios si no lo conozco? Y en esta mañana es un día de invitación a conocer realmente a Dios. Al Dios de la Biblia que nos hablaban otras veces. Conoce a Dios, porque cuando conoces a Dios y ves quién es Dios, nadie te tiene que decir, haz esto, deja de hacer esto. Porque te viene un temor encima que empiezas a caminar tú solo recto. Nadie te tiene que explicar grandes cosas. Porque cuando tú conoces al Dios de la Biblia, tú entiendes y ves la gloria de Dios. La gloria de Dios no es cualquier cosa. La gloria de Dios es todo lo que es Dios. Imaginaros, ¿cómo andaríamos?
debatiendo de hasta qué punto yo puedo acercarme al pecado? ¿A que no? No. Mira, John Bevere es un maestro que es muy bueno, os invito si queréis buscar, tiene un estudio sobre el temor de Dios muy bueno. Y él dice que el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, era esclavo, lo maltrataban, trabajaba el día entero para construir una herencia a otros que no eran de él, o sea, a otros que no eran sus hijos. Y cuando salen, ¿qué es con lo que lucha el pueblo de Israel constantemente? ¿Por qué no volvemos otra vez a Egipto? ¿Por qué no volvemos otra vez a Egipto? Y habían sido maltratados, vestían de lo peor, comían de lo peor. Moisés, fijaros la diferencia, Moisés fue príncipe, vivió en las mejores casas, comió de lo mejor, tenía sirvientes, hacía lo que quería, tenía poder, vivió como muy poca gente en la antigüedad podía vivir. Salió de Egipto y no hay registrado en ningún lugar de la Biblia que él dijera que quería volver a Egipto. ¿Sabéis cuál fue la diferencia? Moisés tuvo un encuentro en la zarza. Moisés conoció a Dios y conocer a Dios hizo que yo no quiero volver a Egipto. Nosotros, para vivir como Dios quiere, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Necesitas experimentar a Dios tú y no solamente tener un acercamiento intelectual a Dios. Muchos nos acercamos a Dios de manera intelectual, pero eso no te transforma. Está bien, no quiere decir que no nos tengamos que acercar de esa manera. Tú necesitas un conocimiento experiencial, de tú experimentar a Dios. Eso es lo que te va a mantener lejos de pecar, lejos de pecar. Fijaros, os voy a explicar la diferencia. Moisés tuvo un encuentro en la zarza. El pueblo, Dios quiso tener un encuentro con todo el pueblo. Y el pueblo no quiso. Vamos a ir a Éxodo 19, del 10 al 11. Dice, Yahvé, Jehová, le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén prestos para el día tercero, porque el tercer día bajará Jehová a la vista de todo el pueblo sobre la montaña. O sea, Dios le dice a Moisés, diles, avisa al pueblo que me voy a presentar a ellos, o sea, voy a estar en medio de ellos. Acordaos, ¿cuál era el sueño de Dios para el pueblo de Israel? ¿Cuál era el sueño? Llevarlos a una tierra. Ser el rey de ellos. El sueño de Dios era ser el rey de su pueblo y estar en medio, por eso puso el tabernáculo. ¿Os acordáis de quién fue la idea del tabernáculo? ¿De Dios o de Moisés? Dios. Fue de Dios, o sea, ¿quién era el que quería estar en el pueblo? Dios. Y Dios dice a Moisés, avisa al pueblo que voy a bajar para estar con ellos. Tremendo, iba a bajar Dios mismo para estar con ellos y hablar. Y lo que le iba a decir, lo que posteriormente solo le dijo a Moisés, se lo iba a decir a todo el pueblo. Increíble. Y ellos estaban emocionados. Dice el pueblo estaba diciendo, vale, venga, va. Y se prepararon y tal y cual. ¿Qué pasó al tercer día? ¿Qué pasó? Vamos a Éxodo 20, 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué hizo el pueblo? Cuando Dios se va a acercar, ¿qué hizo el pueblo? Se fueron. Dios quería revelarse con toda su gloria. ¿Qué pasó a Moisés cuando subió a buscar los 10 mandamientos? ¿Cómo se quedó su cara? Resplandecía. Resplandecía, se quedó porque había visto la gloria de Dios. Eso mismo quería hacer Dios con todo el pueblo. Iba a bajar abajo y ¿qué hace el pueblo? Sale y dices, ¿pero qué están haciendo? Imaginaros el corazón de Dios. Que Él se quiere dar y ¿qué hace el pueblo? Se va corriendo. Entonces, fue como que empezaron a notar la presencia de Dios y se retiraron. ¿Y sabéis por qué? Porque uno no puede contemplar la presencia de Dios si hay pecado en el corazón.
Y muchas veces venimos a la casa de Dios y a veces me da la sensación que venimos porque nos sentimos bien, porque, hombre, mejor estar en la casa de Dios que estar en otro lado, porque de vez en cuando oran por mí y alguna oración se contesta, porque nos sale a cuenta, ¿no? A veces venir a la casa del Señor, pero hasta cierto punto. Y no hay áreas que no se cambian. Y esas personas, cuando empieza la gloria de Dios a bajar, se retiran. Entonces, es grave. Dios quiere venir a tu vida, pero si hay pecado, tú no vas a soportar estar delante de la presencia de Dios. ¿Y qué haces? Fijaros, hay dos líneas. A ver si... Un momentito, ¿eh? A ver. Que lo he puesto muy bien puesto. A ver, David, si me puedes ayudar. Hay dos líneas. Así, ¿no? Bueno, ¿las veis? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es difícil. La Biblia dice que es complicado la vida del creyente, ¿no? Es complicado el camino estrecho. Pero ¿sabéis lo que nos va a mantener dentro del camino? Es muy fácil salirse. Es muy fácil salirse, ¿verdad? ¿Qué nos va a mantener dentro del camino? Hay dos fuerzas que todo creyente tiene una vez se convierte, como dos fuerzas de atracción, ¿no? Entonces, hay una fuerza que te hace estar para aquí y hay otra fuerza que te hace estar para allá. Entonces, si están las dos operando a la vez, vas rectito, ¿sí? Una es el amor de Dios. Cuando tú te conviertes y tú sabes quién es Dios y el amor de Dios, que Dios te ama, que Dios te... Hemos cantado, Él me ama, ¿verdad? Cuando tú entiendes el amor de Dios, que Dios te acepta, Dios te ama, Dios te... ¿sí? Somos libres del legalismo. Pero la otra fuerza necesaria e imprescindible para vivir dentro del camino es el temor de Dios. El temor de Dios va a hacer que vivas confiado en Dios por el amor que Dios te tiene, pero va a hacer que tú no quieras jugar a estar lo más cerca del pecado posible. Hay personas que dicen, vale, yo no voy a pecar, pero sí puedo estar cerquita del pecado. Por ejemplo, el novio que dice, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia? ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Y dices, bueno, hijo mío, ya... ¿Hasta dónde? El temor de Dios es lo que te dice, quiero estar tan lejos del pecado, porque no quiero ofender a Dios. Entonces, ¿qué te mantiene sin pecar? El temor. ¿Qué se mantiene dentro del camino? El amor de Dios, la gracia de Dios, que Dios, si tú caes, ¿qué hace la gracia de Dios? Te levanta. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces nos fiamos mucho de la gracia y al final Dios dice, ay, pues bueno, pero total, Dios me entiende. Dios entiende mi pecado. ¿Verdad? Eso es caer en la gracia, ¿no? Decir, bueno, ya estamos saturando la gracia. Pero por el otro lado, además de la gracia está el temor. Entonces eso es lo que, cuando no voy por aquí, voy por allá. ¿Entendéis? Son las dos fuerzas que nos ayudan a llegar y no salirnos del camino. Y en esta mañana a mí me gustaría que pudiéramos pensar, Señor, danos de tu temor. Dice la Biblia que el temor de Dios es para vida. El temor de Dios es el que nos va a guardar. Y el temor de Dios es retributivo, es decir, el hombre que teme a Dios va a tener algo, o sea, tiene recompensa. Recompensa en la vida aquí y allí. ¿Quién es el que conoce a Dios? El hombre que le teme. Nadie va a poder conocer a Dios realmente si no hay temor en su vida. Y hermanos, el temor de Dios, mirad, en Éxodo, me he perdido. Dice Moisés, cuando el pueblo salió huyendo, ¿por qué salió huyendo?
porque realmente había pecado en el corazón. Una persona que teme a Dios, una persona que ama a Dios, no le tiene que tener temor a Dios. Ahora, una persona que peca, sí le tiene que tener temor a Dios, ¿entendéis? Entonces, Moisés dice en Éxodo 20:20, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que el temor de Dios estuviera delante de ellos. Y el temor de Dios es lo que va a hacerte conocer a Él. Dios se quería manifestar para que el pueblo lo conociera. Y cuando tú conoces a Dios, es lo que hemos dicho, ¿qué pasa? Temes a Dios. Y más adelante, en Deuteronomio 5, ahora no encuentro el versículo, Deuteronomio vuelve a contar esta situación. Y Dios dice, ojalá hubieran tenido un corazón temeroso. ¿Y sabéis lo que hace Dios? Ven tú, Moisés, trae a Aarón, hablaré contigo y tú les hablarás a ellos. ¿Entendéis qué fue lo que pasó? Como el pueblo no se acercó ni lo conoció, no lo temieron, entonces no estaban preparados. Tuvo que haber entonces un intermediario. ¿Quiénes eran? Moisés y Aarón. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Bajar Él con toda su gloria en medio del pueblo. Entonces, ¿qué cosas te han dicho y tú no has cambiado? ¿Qué cosas? No, esto no es importante, todo es importante. No, es que esto habría que debatirlo. Bueno, ¿el temor de Dios hace que tengas debates? El temor de Dios es, si yo me imagino que esto puede ofender a Dios, por si acaso, no lo hago. Y es ahí donde tenemos que nosotros ir y aspirar. Y voy a dejarlo ya. Dice la Biblia en Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Necesitamos vivir en temor para que Dios esté en medio nuestro. Necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Teniendo temor de Dios. Esta sociedad sufre consecuencias y van ciegos de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nadie teme a Dios. Entonces, que en esta mañana nuestra oración sea, Señor, ayúdanos a tener temor. Hemos dicho que el cielo se parta en dos, hemos dicho quiero vivir cerca de ti, y lo cantamos muy alegremente. Pero el pueblo de Israel, cuando notó un poco la gloria de Dios, ¿qué hizo? Se fue corriendo. Y nuestro corazón tiene que estar preparado. Si hay pecado, hay dos opciones. O viene Dios con juicio y muerte, o simplemente se retira. Entonces, en esta mañana, que sea una mañana de decir, Señor, evalúeme. No quiero vivir lo más cerquita al pecado, lo más cerquita, lo más cerquita, lo más cerquita. Bueno, la Biblia dice que tengo que perdonar. Bueno, intento olvidar, pero no perdono. ¿Entendéis cuando a veces entramos en estos razonamientos extraños? El temor de Dios, ¿qué hace? Mira, lo que sea, salgo perdiendo, pero yo me alejo el máximo. Tengo pánico, tengo terror a defraudar a Dios. Eso es el temor de Dios. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros. ¿Sí? Me gustaría que pudiéramos orar. Yo no sé quién de vosotros ahora, después de haber escuchado esto, volvería a cantar la tierra tiembla ante él, los demonios. Sí. La presencia de Dios baja, oye, que no es que eso debería pasar. Debería pasar. ¿Cómo es que no hay más demonios que se manifiestan? ¿Cómo es que no hay más milagros? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a decir, Señor,
pedimos que tú nos llenes de tu temor. ¿Sí? Señor Jesús, y en esta mañana pedimos que tú nos bendigas con tu temor santo. Señor, es una bendición vivir en temor delante de ti. Señor, tú dices que el hombre temeroso de ti es el que te verá. El hombre temeroso es el que entrará delante de tu presencia. Señor, y pedimos que tú nos ayudes a que todo lo que hagamos, Señor, sea con ese temor, que tú nos des esa reverencia santa, ese respeto, Señor, que hagas, Señor, que Dios, tú te puedas acercar. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a caminar en tu temor. Necesitamos conocerte. Y te pido por aquellas personas, Señor, que todavía no han tenido una experiencia, Señor, personal o una experiencia sobrenatural. Señor, sabemos y entendemos, Señor, que si tú no te revelas, Señor, realmente es complicado tener temor de ti. Señor, pedimos una revelación tuya. Queremos conocerte para temerte y queremos temer para conocerte más, Señor. Papá, ayúdanos a vivir con ese respeto. Señor Jesús, que de verdad haya, Dios, ese deseo, Señor, profundo de agradarte, de vivir, Señor, agradándote. Que no queramos negociar, Señor, con aquello que nos cuesta. Señor, que tú nos ayudes a vivir delante de ti. Ayúdanos. Queremos en esta mañana decir, Señor, queremos vivir cerca de ti, cerca de ti. Señor, no queremos hacer como el pueblo de Israel, que cuando tú te querías acercar, porque su corazón no estaba limpio, huyó, Señor. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de tu presencia, sino a buscar tu presencia. Y si hay cosas que tienes que cambiar, si hay cosas por las que tenemos que pedir perdón, Señor, damos cada área de nuestra vida, te la ponemos delante de ti. Señor, tú la ves. Tú ves, Señor, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestra familia, nuestro trabajo. Ves cada área que hay en nuestra vida. Señor, venimos delante de ti, por favor. Pedimos perdón por esas cosas, Señor, que nos han dicho y que no hemos cambiado. Pedimos perdón por esas cosas que sabemos, Señor, que no son pecado, pero que a ti no te agradan, papá. Y hacen que tú estés a desagusto. Señor, no se vaya tu gloria, no se vaya tu presencia, Señor, de nosotros. Bendícenos con tu temor. Bendice, Señor, te pido por cada niño, Señor, en esta iglesia, en el nombre de Jesús, sea tocado con tu temor. Vivan, Señor, con esa reverencia santa que los libre de pecar, que los libre, Señor, de hacer cosas terribles, necias. Dios, por favor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Pedimos perdón, Señor. Si hay áreas que tú nos has hablado y no te las hemos entregado, perdón, porque eso impide, Señor, que tú te puedas manifestar. Solamente el que te teme te conocerá, Señor. Ayúdanos, papá.